Cuando un hijo, a pesar de que sus padres le permitieron venir a la vida, se da cuenta que nunca fue deseado ni nunca fue planeado. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Como hemos visto anteriormente, llevamos 2 videos hablando sobre lo que significa ser un hijo no deseado. Pues hoy hablaremos y terminaremos sobre este tema tocando otros aspectos diferentes de los que ya hemos trabajado. Si quiere conocer los videos anteriores, recuerda, acá en la descripción voy a dejarlos. El privilegio de ser un hijo deseado. Una reflexión desde la bioética. Alguien podría decir, pero si todos los hijos son deseados, o bendito Dios que por lo menos permitimos que viniera a la vida. Hay situaciones que marcan una u otra cosa y pueden generar diferencias. En los países que llamamos desarrollados, un hijo adquiere valor en cuanto es deseado, valor social y valor jurídico, especialmente, supongamos, es una familia muy adinerada y eventualmente está buscando un hijo para heredar. Ese hijo ya viene también con una tarea: heredar al papá, heredar la empresa, desarrollarse y desenvolverse igual o mejor que sus papás. Ya trae una tarea. Y eso también trae un valor socialmente hablando. Ahora, para satisfacer nuestros deseos, aquí hay algo muy importante que debemos preguntarnos. Cuando tenemos un hijo o cuando deseamos tener un hijo, ¿queremos tener el hijo por el hijo o queremos tener el hijo por nosotros? ¿Es para llenar nuestros vacíos o es para darle y compartir la vida que se nos ha dado a nosotros, compartirla a un nuevo ser, con todo lo que eso significa? Por eso es importante que recordemos algo de Zygmunt Bauman en el libro El amor líquido. También les voy a dejar acá en la descripción el link del libro por si alguien desea descargarlo. Y es que Bauman diferencia el amor y el deseo. Claro, si alguien puede salirse de Bauman, puede revisar una canción de José José que se llama Amar o Querer, algo así. Pero volvamos a Bauman. Para Bauman, el deseo es centrípeto, es decir, siempre gira hacia el interior, hacia el centro. Por otra parte, el amor es centrífugo, el amor sale de sí para el otro. El deseo produce placer, seguramente todos lo hemos experimentado, pero por otra parte, el amor produce felicidad. El deseo no produce felicidad, siempre queda el vacío. El deseo es narcisista, teniendo en cuenta que es centrípeto. El deseo es yo primero, y yo en primer lugar, y yo en todo siempre de primero. Por otra parte, el amor es altruista, siempre piensa en el otro, alter, término griego, otro. No es de para acá, es de para allá. Por eso es importante también que caigamos en cuenta, y en algún momento lo hablaremos, cuando yo me caso, en el fondo, y le digo a la persona, te amo, de verdad, te amo y estoy dispuesto a darte todo lo que puedo, lo que tengo, para que compartas la felicidad o para que seas feliz sabiendo que yo no puedo cubrir y darte la felicidad a ti, pero estoy dispuesto a darte todo. O lo que estoy buscando es mi felicidad y empiezo a buscar intereses y a ver cómo exprimo esa relación. En algún momento lo hablaremos también. Siguiendo con Bauman, el deseo no satisface. Ya decía arriba que el deseo produce placer y no satisface, mientras que el amor
produce plenitud. No solamente felicidad, también plenitud. En medio de todo esto, siempre es importante preguntarnos o que las parejas que en este momento de pronto estén esperando un hijo, se pregunten, ¿buscan al hijo perfecto o esperan aceptar al que llegue? Porque si buscamos al hijo perfecto, entonces no estamos pensando en el hijo, estamos pensando en nosotros. Y aquí es una de las disyuntivas en las que entran muchos papás cuando se dan cuenta, por ejemplo, que su hijo viene con algún tema genético, con alguna tara genética, con alguna enfermedad genética. Y entonces a veces toman decisiones que luego les va a costar, les va a pesar y pueden terminar incluso con la misma relación. Por eso es importante, ¿qué estamos buscando? ¿El hijo perfecto, que nunca existirá, o el hijo que llegue, como llegue, que eso hace parte de la vida? Nosotros no somos perfectos, sin embargo, nuestros papás decidieron continuar adelante. Probablemente muchos de nosotros tenemos enfermedades desde niños y seguramente a nuestros papás les dijeron, mire, no siga con ese embarazo, va a tener problemas. Y aquí estamos porque gracias a ellos decidieron y nosotros estamos acá. La alegría de la paternidad y la maternidad es compartir la vida que hemos recibido. No tener el hijo ideal, no es tener el hijo perfecto. Ah, pero entonces no nos preocupamos por darle formación. Claro, esa es otra cosa. Siempre los papás vamos a buscar darle la mejor formación, el mejor ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan las herramientas cuando tengan que tomar decisiones. Sin embargo, tener claro que el hijo ideal no existe y que cuando buscamos el hijo ideal le hacemos daño a nuestro hijo. De hecho, muchos casos de suicidio se dan precisamente por la presión de esos papás de querer un hijo ideal que nunca van a tener y que ese hijo siente que nunca podrá ser. Por eso, cuando el niño es buscado, es importante tener claro, ¿quiere colmar las expectativas de los papás o es que quiere compartir la vida con ese nuevo ser? Y por eso aquí aparece una diferencia entre el niño como producto de nuestros deseos y el niño subproducto de la actividad sexual de los papás. Me explico. Una cosa es, vamos a buscar este niño, que con mucha frecuencia no se da el embarazo, y otra cosa es que la pareja disfrute su relación sexual y como consecuencia de ese disfrute, de esa donación mutua, se dé el embarazo. Allí, en este caso, el hijo ya es diferente, el hijo es deseado y el hijo es esperado. Por eso, el hijo no deseado es visto por el poder público, por la sociedad misma como un problema. Ya vino este a dañarle los planes a ustedes. Frases que uno escucha. ¿Cómo se nos ocurre en este momento quedar en embarazo? Estábamos pensando en este viaje, estábamos pensando en hacer estos estudios, etcétera. Es decir, ven al hijo como un problema. Por eso, para los papás que abiertos a la contingencia se abren a la vida y ese embarazo es un regalo. Si bien es un regalo inoportuno porque ningún niño lo tengo planillado para que llegue tal fecha, tal hora y demás, pero será un don, un regalo inédito, un regalo para los que creemos en Dios, un regalo de Dios. Entonces es importante que tengamos claro, y en caso de que ustedes, papás, ya tengan a sus hijos adultos, como pareja pregúntense, cuando estábamos en embarazo de Pepito, ¿cómo recibimos? Cuando estábamos en embarazo de Pepita, ¿cómo lo sentimos? No para que se lo diga a sus hijos, pero sí para que lo trabajen entre ustedes. El rasgo distintivo de la maternidad generosa
Es aquella que no sofoca a sus hijos queriendo que ese hijo sea lo que yo no pude ser. Paternidad o maternidad. Lo que yo no pude ser. Dejarle que ese hijo construya su propio camino. Dale las herramientas, pero las decisiones dependen de usted, dependen de ti, hijo. Recuerda que los videos anteriores están referenciados acá en la descripción. Por eso, para que tengamos en cuenta finalmente, muchos hijos han nacido por la falla y la falta de precaución de los papás. Si una pareja tiene relaciones sexuales, una de las consecuencias de las relaciones sexuales es el embarazo. Y es importante tener en cuenta eso. Segundo, la mejor forma de afrontar un tema de un hijo no deseado es dándole todo nuestro amor, teniendo en cuenta que es un regalo de Dios. Y tercero, los hijos no deseados que han sido rechazados, que han sido tratados con displicencia, que no reciben el suficiente cariño de sus padres, son los delincuentes que vamos a tener llenando las cárceles, son los delincuentes que vamos a tener robando en las calles o asesinando a los demás, porque es la única manera que ellos van a entender de sentirse importantes en un mundo donde nadie los ha amado, en un mundo donde los papás no le brindaron, en medio de sus debilidades y sus eh, limitaciones, no le brindaron el cariño que ese hijo necesitaba. Por eso, si este material para usted ha sido importante, ten en cuenta, suscríbete, abajo dice suscribirse, dale un like allí donde está la manito, comparte, recuerda que cuando compartes es una manera de demostrarle a esa persona cuánto le amas. Y finalmente, deja un comentario, allí hay donde dejar el comentario. Por ahora, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.